17 horas 41 minutos. Vamos a ver ahora cómo habla el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Quiero también expresar mi agradecimiento a todos y cada uno de los países que componen el G77 más China, porque siempre han acompañado a la República Argentina en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Ustedes saben que ya llevamos muchos años demandando al Reino Unido que vuelva a sentarse a una mesa de negociación que nos permita resolver, dentro de la lógica del multilateralismo, los problemas que tenemos, que no son otros que ver quebrada nuestra soberanía territorial por la ocupación indebida de tierras argentinas. A todos los que nos han acompañado y nos acompañan en ese reclamo, vaya mi gratitud. Decía recién el presidente de República Dominicana que estos no son tiempos de cambio, son cambios de época. Y creo que es una gran definición para poder entender lo que nos está pasando. El mundo ya no es el mundo que nosotros conocimos, no es el mundo que fue concebido allá cuando en los consensos de Washington se manejaba la globalización como una gran aldea, una mirada casi naif del mundo, donde todos nosotros podíamos disfrutar del encuentro de las naciones. La globalización poco a poco fue fracasando y si uno mira hoy al presente se da cuenta que estamos viviendo un cambio de época, como bien decía el presidente Abinader. Un cambio de época que muestra una hegemonía que se ha perdido. Ya la hegemonía estadounidense no es lo que fue. Demuestra también una Europa en crisis, que empezó su crisis con el Brexit y sigue su crisis con la guerra de Rusia y Ucrania, con la invasión del territorio de Rusia sobre el territorio ucraniano. Ve también la aparición de dos potencias enormes, como China y como India, que cambian diametralmente el comercio internacional. En ese esquema asoman los BRICS, un nuevo grupo de naciones que representan el 44% de la humanidad y el 36% del PBI, un grupo de naciones que son más que el G7, ese grupo que nació después de la Segunda Guerra Mundial para unir a los países industrializados, a las potencias del norte. Ahora, ese mundo, ¿por qué está cambiando? Porque vivió un momento culminante que fue el momento de la pandemia, y la pandemia dejó al descubierto la desigualdad que impera en el mundo. Fue el momento ese cuando vimos que el 90% de las vacunas que se producían quedaban en manos de 10 países poderosos del mundo, y que el 90% de la humanidad recorría el mundo en busca de vacunas. Fue el momento donde vimos que los grandes laboratorios nos imponían a los países condiciones desmedidas para poder acceder a las vacunas. Algunos países no las aceptamos y las discutimos hasta el último momento. Fue ese mismo momento, el de la pandemia, el que dejó al descubierto que hay 11 fortunas en el mundo que tienen tanto dinero como el 40% de la humanidad. Semejante desigualdad nos obliga a repensar el mundo. Y allí el sur, el G77 más China, tiene mucho por decir. Vengo del G20. En el G20 aprobamos algo de estricta justicia, que la Unión Africana sea parte del G20. ¿Y por qué digo que es de estricta justicia? Porque África ha sido, con el correr de los años, un continente saqueado en su riqueza por Europa y las potencias del mundo. Y esto no es más que un acto de reparación, tal vez tardío, pero un acto de reparación. Y es un acto que garantiza
que ese saqueo no siga sobre África.